El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, es un gusto saludarte en tu programa En Consecuencia. Tú lo sabes, esta emisión, un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el objetivo, pues, recordar algunos de los casos tratados precisamente en esa sesión pública. Me da gusto saludar a mi compañera en la conducción, Daniela Luna. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buen día a ti y a todo el auditorio que nos escucha en este jueves, un día después de que hubo sesión en la Sala Superior. Así es, y el caso, el asunto a comentar contigo el día de hoy, confirma la Sala Superior del Tribunal que las elecciones en Chiapas se realicen el tercer domingo de julio. Y precisamente para platicarnos acerca de este asunto, tenemos en el estudio al maestro Enrique Figueroa Ávila, el secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal y perteneciente a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Daniela Carlos, buenos días. Muy buen día. Muchas gracias, Daniela. Licenciado, para contextualizar un poco este tema, sabemos que Chiapas y otras 16 entidades del país pues van a realizar elecciones en este año. Chiapas, por su parte, va a elegir al Congreso local, a los integrantes del Congreso local y también a los titulares de varios ayuntamientos. En este marco, por reformas a la Constitución local del Estado de Chiapas y a su ley electoral, se establece que la fecha de las elecciones tiene que ser el tercer domingo del mes de julio, sí, no de junio, como lo van a celebrar otros estados del país. Ya que contextualizamos este caso, la reforma electoral federal de 2014 busca que en el corto plazo, pues todas las elecciones se lleven a cabo en esta misma fecha. Sin embargo, bueno, sabemos que en el estado de Chiapas no es así, pero para empezar, ¿cuál es el propósito de esta medida, licenciado? Que las elecciones se realicen en una misma fecha. Sí, Daniela, fíjate que tocas, me parece, el aspecto central de este asunto. Ya desde la reforma constitucional del 2007 y esta de 2014, se ha buscado ir generando que todas las elecciones del país se lleven a cabo en una misma fecha. Porque, bueno, es frecuente que vemos que a nivel federal hay una elección y de repente en las entidades federativas en otras fechas distintas hay otras elecciones y de repente tenemos que prácticamente el país todo el tiempo está en elecciones. Entonces, el constituyente permanente desde el 2007 ha ido buscando que se vayan homogeneizando las fechas, de tal manera que ya sea muy palpable cuáles van a ser los días en que en las entidades federativas a nivel federal se van a llevar a cabo estas elecciones. Y bueno, esto tiene muchos propósitos, entre ellos, por ejemplo, que se ahorren recursos. El tema del ahorro de recursos para la celebración de las elecciones es un tema importantísimo para el constituyente. Y de esa manera, pues uno de los elementos que se han procurado construir es que las entidades federativas y las elecciones federales coincidan en cuanto a la fecha. Y precisamente el tema que ayer revisó la Sala Superior toca en particular lo que sucede en el estado de Chiapas. En el estado de Chiapas, precisamente con motivo de la reforma electoral del 2014, tuvo varias modificaciones a su constitución local y a su ley electoral local. Y sucede que en esas modificaciones, entre otras cosas, establecieron como fecha para la celebración de la elección el tercer domingo del mes de julio del año 2015. Ya estamos en 2015. Y bueno, sucede que cuando se generan estas reformas por parte del Congreso local, entre otros, varios partidos políticos como el de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación distintas acciones de inconstitucionalidad y llevan al Pleno de la Suprema Corte de Justicia este tema precisamente. El del cambio de la fecha.
el por qué la fecha. Porque más bien decidieron esa fecha del 19 de julio. Exactamente. El planteamiento es, a ver, si la Constitución Federal ha ido caminando en la lógica de que las elecciones sean coincidentes, ¿por qué en el estado de Chiapas no se ajustan a la fecha que constitucionalmente se ha establecido, que es la del primer domingo del mes de junio del año 2015? Ese es el planteamiento que llevan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación varios partidos políticos en el año 2014. Pero fíjate, perdón, Daniela, Sí. Se trata de más de un mes. Las elecciones en las otras 16 entidades federativas, porque son 17 en total las que van a tener elecciones 2015, resulta que las otras 16 es el primer domingo de junio. Así es. Que coincide con el 7 de junio. Así es. Pero acá en Chiapas nos dicen, no, es hasta el 19 de julio. Porque establece el tercer domingo del mes de julio, que conforme al calendario en esta ocasión sería el 19. Y efectivamente, como tú lo apuntas, pues hay una distancia temporal muy importante, ¿no? Más de 6 semanas de diferencia, o 6 semanas de diferencia, ¿no? Sí. Entonces, ese es el planteamiento que lleva en su momento varios partidos políticos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintas acciones de inconstitucionalidad. Por eso, ¿verdad? Porque es acción de inconstitucionalidad, por eso van ante la Corte. Exactamente. La Suprema Corte de Justicia, recordemos, despliega lo que se conoce en la teoría como un control de constitucionalidad abstracto. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Oye, la ley, en este caso la Constitución de Chiapas, la ley de Chiapas, no se ajusta a lo que dice la Constitución Federal. Ese es un control abstracto. Se contrasta la ley contra la Constitución. Y eso es lo que le llevan a la Suprema Corte de Justicia los partidos políticos en el año 2014. ¿Se sabe, licenciado, por qué en concreto Chiapas decidió esta fecha, el tercer domingo de julio? O sea, ¿se tiene que dar a lo mejor algún argumento para haber decidido esa fecha? Bueno, recordemos que hasta antes de estas reformas constitucionales del 2007 y 2014, los congresos tenían libertad en cuanto a la fijación de las fechas. Entonces parece que en esa lógica el Congreso de esta entidad pues determinó que fuera el tercer domingo del mes de julio del año 2015. Sin algo en particular. Sin algo en particular, que valiera la pena destacar, ¿no? Muy bien. Ahora, en este sentido, Enrique, la Corte pues hace un estudio, o me imagino que lleva a cabo una sesión, etcétera, que resuelve ante la petición, ante la inconformidad tanto del PRD como de otros partidos. Así es. Fíjense que en la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 2 de octubre de 2014 resolvió las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y varias acumuladas. Y en el tema que nos interesa, que es el relativo a la fecha de la celebración de la elección local, dice la Suprema Corte de Justicia, palabras más, palabras menos, que efectivamente advierte que la fecha del tercer domingo de julio no se ajusta a lo previsto por la Constitución. Sin embargo, anota la Suprema Corte de Justicia de la Nación que como ya está próximo a iniciar el proceso electoral en Chiapas, recordemos, la sesión pública de la Corte es del 2 de octubre, y el proceso electoral en el estado de Chiapas arrancó el 7 de octubre, 5 días de diferencia. ¿Sí? Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, bueno, como ya está próximo a iniciar el proceso electoral local, y a mí me ordena el artículo 105, fracción segunda constitucional, que no puede haber una modificación fundamental a las leyes electorales locales cuando ya va a iniciar un proceso comicial. Ante esta proximidad, aunque reconozco que son inválidas estas normas, para salvaguardar el principio de certeza, en esta ocasión, la elección en el estado de Chiapas tendrá que realizarse en el tercer domingo del mes de julio del año 2015. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia. Y dice, una vez que se celebre esa elección del año 2015, esas normas que establecen esa fecha serán inválidas. Cambiarse. Serán inválidas. Serán inválidas. Serán inválidas. Pero por lo pronto, dice la Corte, se tendrán que aplicar para el año 2015. Recordemos que esas fechas o esa fecha de elecciones, según nos comentaste, es la Constitución del Estado de Chiapas la que la fija, así como también ley electoral, la ley electoral local. Así es. Entonces, la Suprema Corte pues como que concede la razón a los partidos políticos, pero no puede ser en razón de las fechas. Así es. ¿No? La Suprema Corte de Justicia, recordemos que también tiene facultades de control constitucional en materia electoral.
Y nuestra Constitución ordena que será la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país en la materia, tratándose de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, sobre la Suprema Corte de Justicia y lo que resuelva, no hay alguna otra instancia que pudiera variar los efectos de una decisión de la Suprema Corte. Enrique, ¿qué sucede después de esta resolución de la Suprema Corte? Sabemos que el INE, el Instituto Nacional Electoral, conoce esta sentencia de la Suprema Corte y decide celebrar con el Instituto Electoral de Chiapas un convenio general de coordinación. ¿Nos podrías comentar también para nosotros entender un poquito más este tema, en qué consistió este convenio de coordinación? Claro, Daniela. Recordemos que también esta reforma del 10 de febrero del 2014 transforma al Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral. Y también transforma a los institutos electorales locales. Hay una macro reforma a nivel nacional en la materia electoral. Y precisamente en el ejercicio de esas nuevas atribuciones, el Instituto Nacional Electoral ahora se tiene que coordinar con los institutos electorales, entre ellos los de Chiapas, el de Chiapas, para efecto de que la elección local que se va a celebrar en 2015 en esa entidad federativa vaya organizada de manera coordinada entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Chiapas. Entonces, precisamente, ambos institutos, para efecto de llevar a cabo esta organización de manera coordinada, celebran el pasado 18 de diciembre un convenio, 19 de diciembre, un convenio general de coordinación. Un convenio que tiene como finalidad, precisamente, organizar de manera adecuada, coordinada, el ejercicio de sus respectivas atribuciones. Y destaca en ese convenio general de coordinación que en algunas de sus cláusulas se establece que la fecha de la elección local va a ser el tercer domingo del mes de julio del año 2015. Correcto. Eso es, llama la atención, Daniela, llama la atención, sobre todo pues quienes estamos diariamente metidos en estos asuntos o sabiendo de las situaciones y de las cuestiones electorales. ¿Por qué Chiapas tiene otra fecha de elección? Y ahora lo estamos entendiendo mediante esta charla, que en otras palabras tú nos estás diciendo lo resuelto ayer por el tribunal, que a su vez resolvió la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y el porqué del cambio de la fecha de elecciones en Chiapas. En Chiapas se van a elegir Congreso local y ayuntamientos. Así es, se van a renovar la totalidad de las diputaciones y los 122 ayuntamientos. ¿No incluye gobernador? No incluye gobernador. Así es. Vamos a escuchar estos promocionales. Este es tu programa En Consecuencia y regresamos rápidamente. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, regresamos a En Consecuencia, el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora por plataforma electoral, ahora también por televisión vía internet. Nos da mucho gusto saludarte y bueno,
platicando, repasando uno de los casos tratados ayer en la sesión pública de la Sala Superior precisamente del Tribunal. Y la presencia en este estudio del maestro Enrique Figueroa Ávila, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal, en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, ponente de este asunto el día de ayer en la sesión pública. Y el tema que tenemos pues es el cambio de fecha, ¿verdad? El cambio de fecha en Carlos, Chiapas para las pues elecciones. Mira, el tema de este día, le recordamos al auditorio, es: confirma Sala Superior que las elecciones en el estado de Chiapas se realicen el tercer domingo de julio, es decir, el 19 de julio. Y bueno, pues continuando con este tema, Enrique, una vez que ya dio el fallo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, bueno, el INE firma este convenio de coordinación con el Instituto Electoral Local de Chiapas, ¿cómo llega entonces este asunto a la Sala Superior? ¿Quién se inconforma o cómo es que llega aquí a esta Sala Superior? Claro que sí, Daniela. Fíjense que, bueno, desde luego los partidos políticos nacionales son garantes de que las autoridades electorales ajusten todo el tiempo su actuación a lo que ordenan la Constitución y la ley. Y en ese orden de ideas, entre otros, al Partido de la Revolución Democrática se le notifica que el INE, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Chiapas celebran este convenio general de coordinación. Y este partido político advierte estas cláusulas del convenio que dicen que la elección local, la jornada electoral local, va a ser en una fecha distinta al 7 de junio. Sí. Va a ser el tercer domingo del mes de julio del año 2015. Y precisamente en ese orden de ideas, entonces, el Partido de la Revolución Democrática decide controvertir la celebración de este convenio general de coordinación. Y para tal efecto promueve un recurso de apelación. Como este convenio general de coordinación lo celebra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el secretario ejecutivo, otras autoridades del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral Local de Chiapas, este medio de impugnación lo conoce la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y este medio de impugnación fue identificado como el recurso de apelación 261 del año 2014. Sí. Y por razón de turno, como ustedes ya lo adelantaban, le correspondió a la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa tener el asunto, el expediente, para formular un proyecto de resolución. Enrique, aquí fíjate qué bueno que mencionas el hecho de que se controvierte el convenio de coordinación. Así es. Entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral Local. Así es. Muy bien. Pero Carlos. ¿en qué términos? Ahorita escuchándote, el PRD y los otros partidos vienen aquí al tribunal, pero... Únicamente fue el PRD, ahí nada más. Sí, para este asunto fue... Para este asunto fue el PRD. Así es. ¿Ya los demás partidos? Sí, no lo controvirtieron en vía recurso de apelación. Ok. ¿Con qué argumentos viene el PRD? Sí, fíjense que es muy interesante porque el Partido de la Revolución Democrática viene en el recurso de apelación diciendo, a ver, tengo presente lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice en su demanda, pero también advierto que tú, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puedes controlar la constitucionalidad. Yo veo que este convenio general, estas cláusulas que establecen la fecha, se apoyan en las disposiciones del Estado de Chiapas, la Constitución local, la ley electoral local, que establecen esa fecha, el tercer domingo del mes de julio, para la elección. Oye, entonces te pido que tú, en ejercicio de tus facultades de control constitucional, inapliques al caso concreto esas normas. ¿Esto qué significa? Si inaplico la Constitución local, la ley electoral local, que son las que sirven para esas cláusulas, entonces el razonamiento del partido es, entonces esas cláusulas son inválidas. ¿Para qué? Porque la pretensión del partido era que la elección en el estado de Chiapas no se lleve a cabo el tercer domingo del mes de julio, sino el primer domingo del mes de junio. Es decir, el 7 de junio. Así es. Como van a ser todas las demás jornadas electorales. Así es. Entonces, ese es el planteamiento que nos trae en su recurso de apelación a la Sala Superior. Pide que a través del control de constitucionalidad que tiene esta Sala Superior, conozca de la anomalía que contienen estas normas jurídicas del Estado de Chiapas, las inaplique y cambie la fecha de la elección. Esa es la pretensión del partido. Esa es la pretensión, pero
Estas son palabras mías, ¿eh? ¿Qué situación? A ver, Suprema Corte, tú ya dijiste una cosa. A ver, ahora, ¿qué dices tú, Tribunal Electoral? Así como queriendo, pienso yo, confrontar una situación. A ver qué piensa una institución y qué piensa la otra. Fíjate que puede ser una lectura, pero también una lectura me parece en el proyecto se trató y en la sentencia ahora ya se describe, es que efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación despliegan cada una controles de constitucionalidad. Hace un rato platicábamos del control abstracto, sí, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia. En el caso de las salas del Tribunal Electoral, tiene la atribución del control concreto. ¿Cómo fue el control concreto en este caso? El razonamiento del partido es, esas disposiciones jurídicas de Chiapas se aplican en el convenio, porque el convenio reflejan la fecha que dicen esas normas jurídicas locales. Claro. Y por eso dice ahora el partido, a ver, ya agoté el control abstracto, ahora voy a plantear el control concreto y a ver qué me resuelve el control concreto, ¿verdad? Entonces, ese es precisamente uno de los temas importantes que se formulan en esta demanda y que ayer resolvió la Sala Superior. Y que el proyecto de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís, en concreto, Enrique, ponencia a la que tú perteneces y que tú sabes perfectamente del caso, ¿qué es lo que propuso ante los magistrados? Sí, el proyecto que se presentó en la sesión de ayer a los magistrados fue en el sentido de destacar que control abstracto y control concreto guardan congruencia y armonía. Entonces, si ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había pronunciado sobre la invalidez de esas normas e incluso ordenó que se tienen que aplicar al proceso electoral 2014-2015 del Estado de Chiapas, se razona ahora en la sentencia que la Sala Superior no puede desatender lo que ya ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en ese sentido, lo que dice la sentencia es, bueno, mira, efectivamente esas normas de Chiapas, como se lo hicimos notar a la Suprema Corte de Justicia desde que nos pidieron opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad, son normas inválidas. Pero también advertimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya dijo que deben aplicarse en 2014 y 2015. Y en ese caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral no puede dictar una sentencia con un efecto distinto al que ya mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo perdón Enrique que te interrumpa, el máximo tribunal, lo que dijo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como habías dicho en momentos antes, ya no se puede cambiar. Así es, fíjate que tocas un aspecto importantísimo, Daniela. El artículo 99 constitucional dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país en la materia, con excepción de lo previsto en el artículo 105, fracción segunda, que es precisamente el tema de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí es donde guarda congruencia el sistema, sí. Y eso es lo que destaca la sentencia que aprobaron el día de ayer los señores magistrados de la Sala Superior. Fíjate que llama la atención también dentro del proyecto el que se establezca el guardar la certeza en el principio de certeza en los comicios en general, desde luego, pero también en los de Chiapas, aún a pesar del cambio de fecha. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Enrique? Mira, es muy importante. Desde luego, las reformas constitucionales han ido caminando en la lógica de que efectivamente se procure que si hay elecciones federales y en las entidades federativas se van a renovar en ese mismo año, poderes públicos, ayuntamientos, congresos, en su caso gobernadores, pues la elección sea coincidente, porque la lógica de la reforma electoral, de las reformas electorales ha sido en ir ahorrando recursos económicos, evitar hacer que la gente, que las ciudadanas y los ciudadanos tengan que estar ahí acudiendo a votar en distintas fechas, con todo el gasto, el desgaste que esto significa. Efectivamente, en esa lógica ha ido caminando todas las reformas a nivel nacional. Sin embargo, bueno, en el estado de Chiapas se presenta esta situación y la Suprema Corte de Justicia, cuando resuelve las acciones de inconstitucionalidad, razona que para salvaguardar el principio de certeza, porque así lo ordena el 105, fracción segunda constitucional, sí,
es que si hay una fecha para la celebración de las elecciones de Chiapas y ya estamos en el plazo que marca la Constitución para que no pueda haber un cambio fundamental, el cambio de una elección es fundamental. Sí, por supuesto. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, yo tengo que salvaguardar el principio de certeza como lo ordena la Constitución Federal. Y por eso, aún reconociendo que esas normas son inválidas, para no afectar el principio de certeza, que es un valor primordial, en esta ocasión, en el estado de Chiapas se tendrán que celebrar como lo ordenan estas normas. Ya transcurrido este proceso electoral 2014-2015, esas normas van a cesar en sus efectos, ya no van a seguir rigiendo para los siguientes procesos electorales locales. El Congreso del Estado de Chiapas tendrá que reformar la Constitución local, exactamente, la Constitución local, el Código Electoral local y establecer una fecha en los términos que mandata nuestra ley fundamental. Perfecto. La verdad, Enrique, nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por irnos contando, pues, paso a paso también este asunto que es de una importante trascendencia. ¿Tú qué lectura le das? Y nosotros como ciudadanos, los partidos políticos, ¿cómo debemos tomar esta sentencia, este hecho? ¿Qué importancia tiene para los comicios que ya son en junio y, bueno, respecto al estado de Chiapas, en julio próximo? Yo creo que un valor importantísimo de esta sentencia es que pone en evidencia cómo trabajan de manera coordinada los máximos tribunales del país. Por una parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, armonizando cada uno el ejercicio de sus facultades de control constitucional y que, por supuesto, la ciudadanía tenga la certeza de que si la elección en el estado de Chiapas va a ser en una fecha distinta a la de la elección federal, esto ya fue revisado por los máximos tribunales del país y que en ese orden de ideas tengan la certeza de que se está ajustando a la Constitución, que la elección en esta ocasión pues tenga esta fecha diferenciada, por las razones que hemos venido platicando. Y en coordinación también con la intervención del INE, porque bueno, pues de alguna forma celebran convenios el INE, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral Local, y bueno, celebran un convenio que finalmente también trasciende dentro de todo este caso. Claro, porque efectivamente cuando se celebra el convenio el 19 de diciembre, ya estaba una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se celebra el convenio y el partido político promueve el recurso de apelación buscando el control constitucional ahora a partir de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y ambos tribunales, cada uno en su ámbito de competencia, llega exactamente a la misma conclusión, lo que da armonía, ¿verdad?, a todo el sistema electoral del país. Pues ahora, como decimos cuando hay noticias, ahora estamos informados. Ahora estamos realmente informados. Ahora sabemos por qué y sí nos llamaba la atención ese cambio de fecha. ¿Por qué Chiapas se va hasta julio? Y se va hasta el 19 de julio y todos los demás en 7 de junio. Pues Enrique, muchísimas gracias por esta explicación. Te lo agradecemos. Sí, cabe aclarar que en Chiapas, el 7 de junio va a haber elección federal. La gente va a votar para diputados federales. El 7 de junio. El 7 de junio. Pero el 7 de julio es para renovar lo del Congreso local y los ayuntamientos ahí nada más en Chiapas. Sí, a ver, el 7 de junio, elección federal. Sí. Diputados federales. Diputados federales. Y el 19 de julio, ayuntamientos y Congreso local. Así es. Eso es. Qué bueno así que hiciste ese comentario porque sí, valía la pena aclarar también a la gente. Que sí hay en 7 de junio elecciones en Chiapas, pero solo lo referente a nivel federal. Así es. ¿Sí? Así es. Perfecto. Enrique, muchas gracias nuevamente. A mucho gusto, Daniela, Carlos, a ustedes. Muchas gracias. Gracias. El maestro Enrique Figueroa Ávila, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues él perteneciente a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada ponente de este caso tratado, platicado, comentado esta mañana en consecuencia. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, a Enrique, al auditorio que nos hizo el favor de vernos y escucharnos por plataforma electoral. Así es. Gracias a nuestros ingenieros Rodrigo Martínez y hasta la próxima. Recuerda, en consecuencia, un día después del día que hay sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Hasta entonces. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.